En la mente de todos nosotros está la imagen de Rocío Baninkoff, la joven asesinada en Mijas en 1999. Todos seguimos con angustia la historia de su desaparición y nos lamentamos cuando apareció su cadáver en un descampado. La investigación del crimen no dejó de sorprendernos porque una de las personas más cercanas a la familia de Rocío, Dolores Vázquez, se convirtió en la principal sospechosa de su muerte. A pesar de los años transcurridos entre un caso y otro, los nombres de Rocío Baninkoff y Sonia Caravantes aparecen unidos en el imaginario popular. Son dos historias separadas 4 años la una de la otra, pero con elementos comunes. Dos adolescentes asesinadas, una mujer a la que la justicia no supo oír y un ADN que finalmente tuvo nombre y apellidos. En 1997, Kim ha llegado a España, estrenando nueva identidad. En Gran Bretaña ha dejado un largo historial delictivo. 7 violaciones por las que ya había cumplido condena y que le valieron en su país de origen el espeluznante apodo del estrangulador de Holloway. Pero ahora este criminal vive en la provincia de Málaga, sin que nadie pueda imaginar su pasado. Era un delincuente sexual que tenía unos antecedentes marcados de delitos contra las mujeres, que en algún caso, además, efectivamente, por eso el apodo del estrangulador, usaba la estrangulación de la chica con el objeto, además, de excitarse más, de ver que ella estaba sufriendo y pues, consumar actos sexuales. En Fuengirola, Rocío Baninkoff disfruta de una adolescencia feliz. Es una joven alegre y dinámica. Rocío vive con su madre Alicia, con sus hermanos y con Dolores Vázquez. Tras la separación de Alicia, Loli, como era conocida entre sus allegados, se fue a vivir con ella y sus hijas. Durante 10 años, Dolores, como una más de la familia, participa en la educación de Rocío y de sus 2 hermanos, convirtiéndose en un pilar fundamental de sus vidas. Pero tras 10 años de convivencia, la relación se deteriora. La personalidad de Rocío, ya adolescente, choca en muchas ocasiones con la de Dolores. Así comienza un rechazo que acaba siendo mutuo. También la convivencia entre Dolores y Alicia, la madre de Rocío, va a peor. Finalmente, la pareja se separa y Alicia y sus hijos se mudan a otro domicilio. Para Dolores, Rocío siempre será una de las responsables de la ruptura de esta relación. Cuatro años después, el 2 de octubre de 1999, la vida de la familia Baninkoff va a sufrir un cambio brusco. Esa tarde, Rocío ha quedado en ir a visitar a su novio, Antonio José. Tras arreglarse, se despide de su familia. Será la última vez que vean a la joven con vida. Rocío pasa la tarde con Antonio José. Esa noche deciden ir a la feria de Fuengirola. Son las fiestas del pueblo y todos sus amigos van a estar allí. Pero antes, Rocío quiere pasar por casa para darse una ducha y cambiarse. Ella y su novio han quedado en volver a verse en la feria. Rocío camina por una calle solitaria hacia su casa. Son las 10 de la noche y el camino está oscuro. No suele adentrarse sola por aquí a estas horas, pero el destino quiso que aquel día sí lo hiciera. No se da cuenta, pero está siendo observada.
Unos metros por detrás se acerca un coche. En él se encuentra Tony King, que no va solo. Como un cazador, como una cacería, él sale a cazar, él sale con la agresividad a flor de piel, eso le motiva, le emociona, son capaces de llevar una vida absolutamente normal fuera de esos hechos y durante esos hechos convertirse en el más atroz asesino. Nada más ver a Rocío, sujeta con fuerza una navaja y se acerca por detrás hasta la joven. A Rocío no le da tiempo a reaccionar. Pero Rocío se defiende. Sin dudarlo un segundo, el británico la golpea. Acto seguido, le da un navajazo en el abdomen. La joven trata de huir, pero su agresor no se lo permite. Corre tras ella hasta alcanzarla y sin mediar palabra. Le asesta hasta 8 puñaladas en la espalda. Rocío muere en el acto. La llevan durante 40 y pico metros en un desmonte de desnivel de 2 metros hasta un lugar donde la apuñalan por la espalda, 8 puñaladas, todas ellas en un lugar no mucho más largo de esto, es decir, como una moneda de unos 2 euros aproximadamente. Eso no es de una persona fuerte, sino de una persona rencorosa, vengativa. King, ayudado por las personas que lo acompañan y que han podido presenciar la escena, traslada el cadáver de Rocío hasta un lugar más escondido. Así harán más difícil que alguien la encuentre. Rápidamente huyen del lugar de los hechos. La alarma salta en casa de Rocío. Han pasado varias horas y no se sabe nada de ella. Su rastro se ha perdido por completo. Mientras en la casa de Rocío todos empiezan a preocuparse, el agresor y sus acompañantes regresan al lugar de los hechos. Han decidido no dejar allí el cadáver. Recuperan el cuerpo y lo introducen en el maletero del coche. Conducen hasta un descampado más alejado donde vuelven a abandonarlo. También se deshacen del arma. Al día siguiente, su madre sale a dar un paseo para intentar tranquilizarse. Descubre algo que le hace intuir que su hija ha podido sufrir un percance. En el camino que conduce hasta su casa, ve unos restos de sangre. Junto a las manchas en el suelo, se encuentra también una de las zapatillas de Rocío. Y veo las deportivas de mi hija. Entonces digo, eso son las tenis de Rocío, Juan, son las tenis de Rocío. Por favor, llama a la policía, llama a la policía. La Guardia Civil organiza batidas para encontrar a Rocío. En ellas participan también la familia y los amigos de la joven. Cada rincón es empapelado con la fotografía de la joven y no queda ni un palmo de la costa sin ser inspeccionado. Todos los medios de comunicación se hacen eco de la desaparición de Rocío. King comienza a ponerse nervioso. Por eso, unos días más tarde, regresa una tercera vez, en esta ocasión solo, para recoger el cuerpo de Rocío y llevarlo a un lugar más escondido. El asesino desnuda a Rocío en su nuevo escondite, a varios kilómetros de donde abandonó el cadáver el día de la agresión. Introduce su ropa en una bolsa que coloca junto al cuerpo de la joven. Después, con cuidado, tapa el cadáver con bolsas de basura. Mientras se fuma un cigarro, trata de prender fuego a las hojas que hay junto al cadáver, pero no lo consigue. Antes de abandonar el lugar, tira la colilla al suelo. No imagina que este pequeño detalle, en principio sin importancia,
lo delatará años después. La llevan a 35 kilómetros desde la Cala de Mijas hasta los Altos del Rodeo, y las personas que la llevan eran personas vinculadas a la familia de Rocío Baninkoff Hornos, porque sabían que los tíos en los Altos del Rodeo tenían preparado el alquiler de un polideportivo, y en ese polideportivo los tíos tenían que verla al día siguiente muerta. Hablamos del día 9 de octubre del año 1999, y el día siguiente 10, los Altos del Rodeo resulta que estaba cerrado porque durante todo el mes de octubre estuvo cerrado por vacaciones. Tras 24 días de búsqueda, y cuando las esperanzas de hallar a Rocío con vida se habían desvanecido, su cadáver aparece cerca de Marbella. El cadáver se descubre saponificado. Saponificado es que al haber tenido mucha agua y ha llovido mucho, pues tiene forma la epidermis de sapo, y consecuencia de la lluvia no tenía prácticamente tejidos blandos. Simulan que es una violación abriéndole las piernas, no hay ningún tipo de flujo orgánico que diera lugar a que se pensara que es una violación, no hubo violación, y estos son los hechos. Junto al cuerpo se encuentra la colilla de la marca Royal Crown. En una bolsa de plástico al lado del cadáver aparecen algunas de las ropas de la joven. Nadie es capaz de imaginar aún quién puede haber acabado con la vida de Rocío, una adolescente sin problemas con nadie. Junto al cadáver se encuentra también un adhesivo de los que se utilizaron en la búsqueda de Rocío con su fotografía. Recuerdo perfectamente, yo hablaba con el sargento de la unidad central operativa de la Guardia Civil, sargento Kini. Cuando yo hablo con él y le comento, me dijo, fui yo el que cogí esa colilla porque me llamó muchísimo la atención, y esa colilla, no sé por qué, me dijo que aquí habría algo. Y a esto además, la famosa pegatina que aparece en el cadáver, pegatina de una persona que ha estado en las maniobras de localización, en aquellas personas que se juntaron y que hacían pues batidas por el campo a ver si localizaban el cadáver. La familia da el último adiós a Rocío en Arroyo de Lojanco, un pueblo de Jaén de donde es originaria su madre. En medio de un intenso dolor, Rocío es enterrada. Casi un año después de su asesinato, la investigación da un vuelco inimaginable. Dolores Vázquez es detenida como presunta asesina. Tras varios interrogatorios, el juez decide enviar a prisión a Dolores Vázquez a la espera de juicio. En principio, la madre de Rocío no puede creerlo. Sin embargo, en medio de la conmoción, comienza a atar cabos y se va convenciendo de que Dolores es la culpable del asesinato. Así se llega al juicio un año después, aunque sin pruebas contra Dolores. No ha aparecido el coche en el que Rocío tuvo que ser trasladada. Tampoco existen huellas dactilares que la inculpen, ni testigos. Ni siquiera el arma del crimen ha aparecido. Tan solo existen una serie de indicios que provocan que todas las miradas apunten hacia ella. Finalmente, el jurado, compuesto por 2 hombres y 5 mujeres, emite su veredicto: culpable. Que busquen a los culpables, porque yo no lo he hecho. Y ahí están, ahí fuera están los culpables. Posiblemente incluso aquí en esta sala. Y tienen huellas que a mí no me pertenecen. Y que nunca han tenido nada contra mí, y no lo tendrán porque yo soy inocente. Sus palabras no sirvieron para convencer ni al jurado ni a una sociedad que ya la había condenado de antemano. Sobre ella recae una condena de 15 años de prisión. Como decía Agatha Christie, no hay crimen sin móvil, ocasión y beneficio. Se ha dicho en el primer veredicto que era por el desamor con la madre. Puede ser eso, o puede ser que estuviera enamorada de la hija, o puede ser simplemente pues porque quiso hacer daño a la madre. Tras pasar año y medio en la cárcel, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula el proceso que había condenado a Dolores por falta de pruebas y ordena la celebración de un nuevo juicio con otro tribunal popular. Pero este juicio nunca llegará a celebrarse. A las dudas surgidas sobre la culpabilidad de Dolores Vázquez se sumó un hecho tan inesperado como trágico.
el asesinato de otra joven 4 años después en el pueblo malagueño de Coín. Las circunstancias en las que se produce la muerte de Sonia Caravantes son muy similares a las de Rocío. Además, aparecen en el escenario del crimen pruebas que definitivamente señalan a un mismo asesino, Tony King. 4 años después del asesinato de Rocío Baninkoff, una nueva desaparición hace revivir aquellos trágicos días. Las circunstancias son muy parecidas. Sonia Caravantes, una adolescente de 17 años, tras pasar una noche con sus amigos en la feria de Coín, desaparece sin dejar rastro. Sonia vive con sus padres en el pueblo malagueño de Coín desde hace 2 años. Encarna y José María se habían visto obligados años atrás a emigrar a Suiza, aunque siempre mantuvieron la esperanza de regresar a su pueblo. Ahora han empezado de nuevo. Los hermanos de Sonia han decidido continuar en Suiza, pero ella, con solo 15 años, ha vuelto con sus padres. En Coín se adapta sin problemas y disfruta como cualquier adolescente de su nueva vida y de sus amigos. Es una mujer, una joven, que pasa toda su infancia o gran parte de su infancia en Suiza, donde está con sus padres. Sus padres son emigrantes, son pues, gente trabajadora, de lo más humilde, que va a trabajar y a ganar su dinero. Es el mes de agosto de 2003 y Coín se encuentra en plena celebración de su feria. En el instituto de Sonia están de vacaciones y la joven no piensa faltar a una sola noche a la feria. Hoy ha vuelto a quedar con sus compañeras para salir. Son las 5 de la mañana. Sonia regresa a casa con sus amigas, comentando lo bien que lo han pasado. A pocos metros de su casa, Sonia se despide de sus amigas. De lejos, un hombre oculto en las sombras de la noche la observa. Solo quedan unos pasos hasta su domicilio, pero no llegará a completarlos. Tony King ha elegido a su siguiente presa. Más fuerte y corpulento que ella, comienza a golpearla y logra dejarla semi-inconsciente. Sonia ha comenzado a sangrar, dejando manchas en el capó de un coche aparcado junto a la puerta de su propia casa. King arranca su coche, aparcado a escasos metros, y lo acerca hasta el lugar donde se encuentra Sonia. Decide introducirla en el maletero y se aleja. Estábamos hablando de una situación de riesgo, no se estaba hablando de una joven que viniera drogada, no, al contrario, una joven muy normal que venía de unas fiestas patronales de su pueblo, que es lo más normal, cualquiera que haya vivido en un pueblo conocerá ese hecho, y que volvía con sus amigos hasta la puerta de su casa. ¿Qué más cautela se puede pedir? Es imposible. Conduce varios kilómetros hasta encontrar un lugar solitario y oscuro. Seguro de que nadie podrá verlos, saca a Sonia del maletero y la coloca en la parte trasera del coche. Con Sonia aún semi-inconsciente, continúa golpeándola, al tiempo que comienza a desnudarla. A causa de los golpes, Sonia pierde el conocimiento.
Coge entonces la camiseta de la joven y se la coloca alrededor del cuello. Comienza a apretar hasta que acaba con su vida. La actuación de este tipo de personas siempre es vegetativa, es decir, siempre es buscada por el placer que cada momento necesita el sujeto. Es decir, si el sujeto tiene hambre, roba la comida. Si el sujeto tiene un deseo sexual, fuerza la búsqueda del sexo. Jamás va a tener una conducta más sofisticada, es decir, el sacrificio en su personalidad no tiene cabida. Ellos quieren subir la escalera, pero saltarse todos los peldaños. Sonia Caravantes se da una paradoja, es decir, no solo la golpea hasta la saciedad, no solo la deja previamente inconsciente, sino que al final acaba matándola. En sucesivos episodios temporales, pues sin poder acreditarlo al 100%, parece ser que no fueron actos consecutivos, que te indica una frialdad de ánimo exagerada. El asesino saca del coche el cuerpo sin vida de Sonia. Observa que cerca del vehículo hay grandes piedras que pueden servirle para ocultar el cadáver. Esconde a Sonia en una cavidad y la tapa con algunas rocas. Tony Alexander King ha finalizado su macabro asesinato. Mientras se aleja del lugar del crimen, el asesino se deshace de los pantalones de su víctima. Cree de este modo que ya nada podrá relacionarle con su brutal asesinato. Absolutamente frío, calculador, carente de todo sentimiento y despojado de cualquier sentimiento de culpa. Los padres de Sonia no tardan en reaccionar. Se dan cuenta de que su hija no ha pasado la noche en casa. Enseguida denuncian la desaparición e inician un rastreo por los alrededores del pueblo. La angustia por lo que pueda haberle sucedido aumenta cuando a pocos metros de su casa hayan manchas de sangre. Yo no puedo resistir ya más tiempo. Que me la dejen en un ambulatorio, en una carretera, en un sitio, en una puerta de una casa, donde sea, pero que me la dejen tranquila, que esa gente no tiene un sentimiento. No tiene sentimiento con la familia ni con nadie. Solo 6 días después de su desaparición, el cuerpo sin vida de Sonia es hallado en una zona solitaria en el término municipal de Monda, localidad cercana a Coín. El cadáver aparece desnudo y tapado con grandes piedras. Sonia Caravantes aparece lapidada, es decir, cubierta por un montón de piedras, por un montón de rocas de gigantescas dimensiones, como además el cuerpo se encuentra en un estado absolutamente aberrante, llevaba relativamente pocos días para el estado de descomposición que tenía. En medio del desconcierto aparece un dato que deja consternado a todos. Durante la autopsia se descubren restos de la piel del asesino bajo las uñas de la joven. Ante la sorpresa general, se confirma que el ADN coincide con el de la saliva de la colilla hallada 4 años antes junto al cadáver de Rocío Baninkoff. Mientras el pueblo de Coín da su último adiós a Sonia, la investigación avanza con rapidez. Al conocer la novedad que relaciona los asesinatos de Rocío y Sonia, la Audiencia Provincial de Málaga decide retrasar el nuevo juicio contra Dolores Vázquez. Tan solo un mes después del asesinato de Sonia, los investigadores se centran en Tony Alexander King, un británico de 38 años afincado en la Costa del Sol. Su verdadero nombre es Anthony Alexander Bromwich. El sospechoso del asesinato de la joven es detenido en Alhaurín el Grande, un pequeño pueblo de Málaga. Muy pronto comienzan a conocerse más detalles sobre el oscuro pasado del estrangulador de Holloway.
Cuando hablabas con la gente te contaban todo tipo de antecedentes de Tony King. Hablaban de un joven al que ya desde pequeño no le gustaba estudiar, que pasaba mucho tiempo con gente mayor que él en la calle, aprendiendo malas costumbres, y luego había todo tipo de delitos que se le imputaban y que uno no sabía muy bien si eran verdad o no. Las personas como Tony King son personas con una agresividad que no pueden controlar, una impulsividad que está por encima de sus capacidades de manejo. Por lo tanto, es lo que antes se llamaba psicópatas, es decir, trastornos de la personalidad en cierta medida. Personas que da igual que les metas en la cárcel, da igual que les sentencies a 10 años. En cuanto están libres, no pueden refrenar realmente estos impulsos. Por eso reinciden constantemente. Otro dato capital que hizo fijar la atención de los investigadores en Tony King fue la declaración ante la policía de su exmujer, Cecilia Pantoja. Conocía el pasado de King y los asesinatos de Rocío y Sonia le hicieron sospechar de su expareja. Al mismo tiempo que se iban conociendo más datos del presunto asesino en España, la noticia llegaba hasta Gran Bretaña. Todos sabemos la prensa sensacionalista, los tabloides británicos, cómo tratan los temas. Aquello, efectivamente, además de en España, era todos los días motivo de una portada o dos al menos, ¿no?, de la prensa de allí. Todo lo que pasa en la Costa del Sol es noticia en las islas. Ellos incluso le ponen el apelativo de la Costa del Crimen cuando escriben muy curioso. En este momento surge otro nuevo conflicto. Interpol había avisado a la policía española años atrás de la presencia de King en España. La Guardia Civil, sin embargo, que era la encargada de la investigación, desconocía esta información. Sonia Caravantes destapa una cuestión hasta ahora inédita en el panorama judicial, y era que porque no había conexión entre las bases de datos de Guardia Civil y Policía Nacional, se había perdido un perfil genético del que disponían, pero no tenían esa interrelación. En este caso, aquello obligó a una modificación legislativa unificando todas las bases de datos de todos los cuerpos de seguridad del Estado. Desde el primer momento, Tony King confiesa ser autor de los crímenes de las dos jóvenes adolescentes. 2 días después de su arresto, escribe 2 cartas en las que pide perdón a las madres de Rocío y de Sonia. El sentimiento de arrepentimiento está asociado a la normalidad. Es decir, si alguien no es estrictamente normal, difícilmente va a tener capacidad de arrepentimiento. El arrepentimiento además tiene que ver con la conciencia moral. En estos sujetos no hay un criterio moral de actuación, por lo tanto no puede haber una conciencia de arrepentimiento. Unas semanas después de su detención, Tony King amplía su declaración. Ahora implica en el asesinato de Rocío Baninkoff a un amigo también de origen británico, Robert Graham. Este siempre estuvo al corriente del crimen. Inmediatamente, Graham es detenido por un delito de encubrimiento. Pero 2 días después es puesto en libertad. El delito ha prescrito. Tiempo más tarde, King vuelve a cambiar su declaración y lo acusa del asesinato de Rocío. Pero para entonces ya es demasiado tarde. Robert Graham, cuando vino a declarar, casi tuvimos que traerle porque se encontraba en Egipto, un hombre peculiar, callado, enigmático, esa es la palabra, pero reconocí muchas cosas que están dichas. Él, cuando se le dictó para el juicio de Tony King, desapareció y se ordenó su búsqueda y captura para comparecer al juicio, y estamos ahí, estamos en la arcano de ver qué es lo que pasa con él, ¿no? Hasta ser juzgado, Tony King está cambiando constantemente su versión de los hechos. En una de ellas, vuelve a llevar a las primeras páginas a una persona que nunca ha logrado desvincularse del todo del crimen de Rocío Baninkoff. Dolores Vázquez. Yo no sé ya, no me pueden relacionar con Bin Laden porque estaba en prisión, porque es que yo ya no sé qué deciros. Yo no conozco a nadie de esa gente, yo no maté a Rocío, yo soy inocente, y que os diga que cada vez que sale algo yo tengo que salir a defenderme, esto ya es... Este tipo de personas son inteligentes, son cuidadosas y saben buscarse las vueltas. Es decir, si ellos se ven acorralados, van a mentir, van a contar historias, van a desdecirse, van a imputar a otras personas. ¿Por qué? Porque es como un animal que es perseguido, busca la salida. Por lo tanto, digamos que su inteligencia no está anulada. En octubre de 2005, comienza en la Audiencia Provincial de Málaga el juicio por el crimen de Sonia Caravantes. King, una vez más, trata de cambiar su declaración. Soy inocente.
Casualmente, en el momento en el que empiezan las direcciones letradas, empezamos a cambiar las versiones para amoldarlas a lo que creemos que nos beneficia a la hora de llevar una defensa judicial. Los hechos llevan a una participación clara por parte de Tony Alexander King, con unas circunstancias que pueden modificar la conducta, como si vas borracho y te has tomado 4 o 5 pastillas de hashish. Pero, ¿que pudo ser él y acompañado de otros también? Pues probablemente. Finalmente, el jurado condena a King a 36 años de prisión por los delitos de asesinato, detención ilegal y agresión sexual de Sonia Caravantes. Un año más tarde, Tony King volverá a sentarse en el banquillo para ser juzgado por el asesinato de Rocío Baninkoff. En esta ocasión, es condenado a 19 años de prisión. Sin embargo, la sentencia afirma que no actuó solo. Más personas, hasta ahora no identificadas, acompañaron a King el día del asesinato de Rocío. En mi opinión, Tony King participa, en unión de Terry Graham y de Dolores Vázquez, con lo cual el juicio contra Terry Graham no se puede realizar porque está huido. Él no niega que estaba allí, sino que estaba en compañía de 2 personas porque fue contratado para darle un susto a Rocío, que evidentemente se les fue de la mano, no a él, sino a la persona o personas que lo habían contratado para actuar de esa manera. Es un encargo económico, él es un mercenario, es una adhesión a sueldo y está a cambio de otras personas. Punto y aparte. Han pasado ya demasiados años desde que todo comenzó. Muchas vidas han quedado destrozadas, pero todavía hay quien pide justicia. Nosotros hemos pedido hace unos días al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero por vía de la Audiencia Provincial, que se celebre un nuevo juicio contra Dolores Vázquez y contra Graham, Robert Terry Graham, con todas las garantías, y que el juicio arranque desde el momento en que dijo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que se repita el juicio con diferentes jurados. Hay más personas que tampoco están de acuerdo con la decisión de la justicia. La defensa de King continúa insistiendo en que su defendido es inocente. Entendemos que hay una contaminación absoluta por parte del jurado y de hecho lo queremos recurrir al Tribunal de Estrasburgo. Es el tribunal en el cual tenemos que confiar porque queremos que la justicia, cuanto más lejos, curiosamente, cuanto más lejos, tiene una óptica mucho más imparcial y menos determinada en el tiempo. En la actualidad, Alicia Hornos, la madre de Rocío Baninkoff, reside en Arroyo de Lojanco, en Jaén. Desde allí, trata de huir de estos terribles recuerdos. Hace tan solo unos meses, el Ministerio de Justicia decidió indemnizar a Dolores Vázquez con 120.000 euros como compensación por los 17 meses que pasó en prisión. Pero también su vida ha quedado marcada para siempre. King cumple condena en la prisión de Alhaurín de la Torre. Su cacería ha llegado a su fin. Sin embargo, todavía hoy, una incógnita se cierne sobre este caso. ¿Quiénes fueron sus cómplices en el crimen de Rocío Baninkoff? Mientras estos continúan en libertad, la verdad sigue presa del silencio.